Agradezo, como siempre, la asistencia a la prensa, que yo siempre que convocamos una rueda en este sentido, pues responden, como estamos viendo en este momento, perfectamente al interés de lo que podamos decir. Acompáñenme en la mesa José Ramón Iglesias Cueva, que es el secretario de la Academia de la Lengua Asturiana, y Marta Mori, de arriba, que es la vicepresidenta de la institución. Tengo que agradecer también la presencia a unos cuantos académicos, los que pudieron venir en función de esas obligaciones laborales. Quisimos que no solo tuviera, digamos, la dilutiva de la institución, sino otros académicos para hacer vultable el fecho de la importancia que damos a esta declaración que vamos a hacer hoy. También porque la Academia hizo el brinde, tan con nosotros representantes respectivamente de la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana, de Iniciativa Polo Asturiano y del colectivo de paz de escolinos que hayan bien por una enseñanza en asturiano reciella. Yo del turno de intervenciones, pues lógicamente vamos a darles la palabra por si quieren matizar o complementar la información o la postura que aquí se vea. Voy a leer un texto inicial que yo a la salida toda la prensa va a tener para poder recoger exactamente per escrito los míos países. El texto lleva por título Respuesta a la campaña es contra la cooficialidad de la lengua asturiana. La Academia de la Lengua Asturiana quiere transmitir una vegada más la su posición sobre esta cuestión y failo porque lleva su obligación como institución tutelar de los derechos lingüísticos de los asturianos y asturianas. Neste sen, constatamos en primer lugar l'entamo d'una verdadera campaña es contra la lingua y cultura asturianes que xurde de sectores sociales marginales y minoritarios, pero con una innegable incidencia en los medios. L'orixe d'esta estrategia de ataque al asturiano, según la opinión de Nueso, deriva de dos circunstancias asociadas a poca ya y especialmente favorables para el futuro de la lengua asturiana. Refiérome en primer lugar a los resultados del tercer estudio sociolingüístico de Asturias presentados a lo cabero del mes de xunetu de 2017 y las resoluciones al rodio de la oficialidad de la lengua asturiana del 32 Congreso de la FSA-PSOE de septiembre-octubre de 2017. La síntesis argumental de esta campaña antiasturiana céntrase en plantear que non hai demanda social para la oficialidad de la lengua, que esta é un intento de imposición antidemocrático de una minoría, o, en fin, que la puesta en práctica desta figura xurídica é inasumible económicamente. Aquí llegase al paroxismo diciendo que el coste de la oficialidad superaría anualmente los 70 millones de euros. Pues bien, la Academia de la Lengua Asturiana vese obligada a retrucar con la mayor energía y convicción tal estrategia de alarma social, darreu que la demanda de la cooficialidad del asturiano ya además de caltenida en el tiempo ampliamente mayoritaria en Asturias. De hecho, nada hay un residual 18% de la nuestra población se sitia en posiciones que refuguen de fecho el estatus oficial de la nuestra lengua. 2. Son los que cuestionen la oficialidad de la lengua asturiana los que se ponen al marxe de la Constitución y no los que solicitamos esta opción, porque la solución constitucional para las lenguas de las autonomías es justamente la cooficialidad reconocida al través de los respectivos estatutos. Esto es lo que se cesio, por cierto, siguiendo el mandato constitucional en Baleares, en Cataluña, en Galicia, en Navarra, en el País Vasco, en Valencia y hasta Naval de Arán. 3. La oficialidad de la lengua asturiana y del gallego asturiano en el so ámbito no implica de ningún modo la imposición del so empleo, sino en el derecho al so uso para aquellas personas que libremente lo decidan. Y es risible y hasta grotesco, pero otro lado, que da quien pueda comentar que todos los funcionarios de Asturias
tendrían que conocer o usar l'asturiano, médicos, xueces, economistas, arquitectos, administrativos, etc. O que el conocimiento del asturiano tuviera que ser considerado condición necesaria para el acceso a la función pública para el personal que non tuviera que actuar estrictamente na xestión de la oficialidade. 4. La lingua asturiana é un patrimonio cultural de todos os asturianos e asturianes al marxe de ideoloxías e de opiniones partidistas. Neste sen, los estudios sociolingüísticos dexen claro que la demanda de oficialidad caltienen por igual personas votantes de todo el espectro político. Dicho con otras palabras, la lengua y el sofito a la sobrevivencia non é nin de derechas nin de izquierdas, é de todos e de todos los asturianos. 5. É falso que col marco xurídico actual se garanticen los derechos lingüísticos, la libertad de so emplego o la so dignificación social. E están les ordenanzas de uso del asturiano nos concellos a anular judicialmente. La discriminación al profesorado de lingua asturiana, que teniendo la misma titulación universitaria que el resto, non puede acceder al so mesmo estatus profesional. Los pilancos para el empleo comunicativo del asturiano nos medios de comunicación públicos. O, en fin, la enorme perda de recursos económicos de cartera estatal generada por fecho de la non oficialidad. 6. La oficialidad de la lingua asturiana non tiene por qué replicar modelos seguidos noutras comunidades, sino que tiene que afallarse a la concreta situación sociológica de Asturias y a las nuestras específicas necesidades. Por ejemplo, presencia educativa nos niveles non universitarios como asignatura de libre configuración autonómica, al algame de todo o alumnado, empleo equilibrado xunto col castellán nos medios de comunicación públicos, dignificación y visualización del so uso en ámbitos institucionales del Principado, medidas de fomento, protección y esparcimiento de la creación literaria y artística, etc. Acciones de este cartel serían abondes como para garantizar el futuro del asturiano como lingua de cultura en nuestra comunidad. Y 7. El proceso de puesta en práctica de la oficialidad en Asturias sería el más sencillo y el menos costoso, falando en términos económicos de todo el Estado, darreu de las características específicas de Asturias, comunidad uniprovincial, un solo parlamento y en sin diputaciones provinciales, 1 millón de habitantes, una universidad namai, 78 concellos y presencia de mancomunidades, etc. Neste sen puede afirmarse rotundamente que la cooficialidad del asturiano y del gallego asturiano en ningún caso requeriría una inversión añal adicional a la actual en política lingüística que superara el 0,3% del presupuesto de la comunidad autónoma. Esto puede enseñar a más que acordes con los planteamientos de los expertos, una parte muy importante de esta inversión debe recuperarse a través de la creación de puestos de trabajo estables en el sistema educativo, del empleo generado en grupos corporativos tecnológicos, del afectamiento de empresas editoriales y discográficas, de la generación de un turismo cultural y de calidad, etc. En fin, en Asturias todos tenemos una enorme responsabilidad en lo que se refiere a Fío Banaire. Y la nuestra cultura. Y los asturianos y asturianes vamos a ver gestionar esta cultura con inteligencia y moderación. Ahora hay una oportunidad para hacerlo, con el mayor consenso posible, porque hay una mayoría social y política que ofrece las máximas garantías de éxito en el logro de esta demanda histórica. Bien, muchas gracias. Hasta aquí el comunicado que me interesaba transmitir en primer lugar. Quedo ahora a la vuestra disposición.